hoy yo había quedado en compartirles sobre un tema y vamos a hablar sobre los complejos. ¿Qué son? ¿Qué es? Complejos. ¿Qué son complejos? Entonces quiero compartirles un texto. Bueno, vamos a compartir varios textos en realidad, pero hay un texto que quiero comenzar. Pueden ir al libro de Romanos 14. Y ustedes saben que una de las cosas que intenté, o sea, ni siquiera es que intenté, no hice directamente en este último tiempo, fue nutrirme de otros instrumentos o de otras herramientas que Dios nos brinda sin ser la palabra de Dios. No estoy diciendo que sean pecaminosas, sino que me rehusé para poder encontrarme cara a cara con la palabra, con el Espíritu Santo, para no tomar de acá ni de allá, sino que Dios me ayude a poder interpretar lo que Él me estaba llevando a compartirles. Las últimas dos prédicas fueron desde ese lugar y creo conveniente que también sea así esto. ¿Lo tienen ahí, Romanos 14? Romanos 14 habla, bueno, tiene por título quizás, ¿no? Los débiles en la fe. Sí. ¿Sí? O similar, o sea, no necesariamente tiene que ser los débiles en la fe. Esta versión sí dice los débiles en la fe. Y acá quiero compartirles un poquito. A mí me gusta mucho otra versión que no la tengo acá a mano, pero igual yo se lo voy a leer medio como está escrito y después se lo voy a decir parafraseándolo como está en otra versión. Romanos 14, leemos en el nombre de Jesús, dice así: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Uno esté plenamente, o cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un poquito más adelante, dice en el 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida ni justicia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Bueno, ahí le leí un poquito más del 14 incluso, porque en realidad va junto, ¿no? Se dividió, vamos a decir de esa manera, pero la realidad es que el texto sigue de largo y queda en evidencia cuando dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y viene hablando del tema anterior. Lo interesante de la TLA, la traducción del lenguaje actual, que es más bien contextual, dice, para que quede más claro, ¿no? Cuando Pablo habla de los que comen o los que se abstienen de comer, los que se abstienen comen, los que son débiles dice comen legumbres, habla de los que comen verduras. Legumbres son porotos, creo que todos lo saben, o capaz que no, pero bueno, toda la familia de los que son de los porotos. Entonces, la traducción del lenguaje actual lleva a ese término verduras para tener un claro concepto de los que comían carne y los que comían verduras. Y acá Pablo hace entender que Cristo nos ha hecho libres de alguna manera en cuanto a lo que es comida, bebidas, días, festejos, etcétera, etcétera. Pero Pablo hace énfasis en ¿qué? En dos cosas. Que el débil en la fe, acá Pablo le pone al débil como aquel que comía verduras. ¿Por qué? Porque creía que las verduras eran lo único que podían comer y la carne no. De la carne se iban a abstener, no iban a comer. Entonces Pablo lo coloca como débil en la fe. No necesariamente quiere decir que es una persona que recién conoce a Cristo, sino una persona débil en la fe, en esa confianza y en esa certeza de quién es su Dios, o hasta dónde fue Dios poderoso para librarlo, o hasta dónde Dios poderoso para darle libertad. Quizás no llegaban a tener esa conciencia madura. Entonces Pablo le dice débil en la fe a ese tipo de hermanos, pero no está hablándolo de manera como denigrando al hermano ni colocándolo como inferior al hermano, todo lo contrario, aparte lo coloca en un lugar de privilegio. Dice que reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, o sea, no para discutir, no para hacerle convencer. En este caso era viene que come verdura, vamos a hacerle convencer que coma carne, porque la mente de la persona débil iba a darse cuenta que no quería comer carne, que iba a comer carne bajo presión, entonces iba a estar pecando porque su conciencia no iba a estar tranquila con lo que iba a hacer. Entonces, me gusta algo que dice Pablo acá. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, gloria a Dios. Otro dice que el que es débil, que solo come legumbres, gloria a Dios. Ahora, el que come de todo, dice, no menosprecia el que come. O sea, no toma al débil que no come, que se abstiene o lo que sea, como, no entiende tanto, no sabe tanto. Esa postura de superioridad es la que Pablo está reprendiendo al fuerte. Miren qué ironía, ¿no? Porque el débil es el que no come, el que come todo es el fuerte. El fuerte no puede mostrar un sesgo de orgullo, ni de soberbia, ni de altivez, si no, no es fuerte. Pablo es muy inteligente, obviamente a través del Espíritu Santo, para dejar escrito esto. Y miren qué lindo esto, porque el que no come, dice, no juzgue al que come. Pablo dice, ellos son débiles, la conciencia quizá en esa área no encuentra descanso y se abstienen, gloria a Dios. Pero miren lo que hacen los débiles, en este caso que Pablo les pide que no lo hagan, no juzgue al que come. O sea, no dé o haga juicio con el que ve que vive con mayor libertad que el que se abstiene. Eso es lo que dice Pablo con respecto a los débiles. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae. Pero Pablo dice algo interesante, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A mí lo que me llama la atención de acá cuando comienza Pablo hablando es como a ambos
a tanto el que se entiende fuerte, pero el que se entiende débil, los apunta hacia Cristo. Ni uno juzgue, ni el débil juzgue al otro, porque lo ve como una persona que vive sin preocupaciones y que se lleva todo por delante, ni el que se cree que tiene toda la libertad en Dios, juzgue a los otros menospreciándolos, dejándolos de lado, destratándolos, hablándoles con soberbia, hablándoles con orgullo, queriéndoles imponer sus libertades. Porque no somos todos iguales, somos todos distintos. Entonces Pablo le dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan todos los días iguales. Y sin pensarlo muy lejos, ¿cuántos tienen algún día en particular que le gusta más que el otro? Y uno no es más espiritual o menos espiritual porque descansa un día a la semana o descansa otro día a la semana, o porque le gusta más un día a la semana y no le gusta tanto otro día a la semana, hablando de cosas bien sencillas. Luego, dice que cada uno tiene que estar plenamente convencido de lo que aprueba. O sea, en su mente uno tiene que estar plenamente convencido de lo que vive. Si uno hace lo que sea y su mente no siente libertad, es pecado. Está errando porque su conciencia no está convencida de que de eso Dios lo está aprobando. Ahora, el que hace algo está plenamente convencido de que Dios lo aprueba, es bienaventurado. Fíjense, dice, tú tienes fe, el 22, tenla para contigo delante de Dios, eso me maravilló. Yo tengo ciertas libertades en Dios, porque mi conciencia delante de Dios se encuentra en libertad y se siente tranquila. Yo no tengo que estar mostrándole mis libertades a los demás ni imponiéndoselas a los demás. Yo tengo que vivir mi libertad en Dios delante de Dios. Delante de Dios. Es como... Yo le puedo dar un ejemplo bien sencillo. Siempre hablamos de temas de alimentos porque esto hace énfasis siempre en alimentos porque era lo que en ese tiempo abundaba las fiestas y las cosas, los derroches, vamos a decir, ¿no? Pero si algunos comían cierta clase de comida y otros no, y no existían redes sociales, no existían nada, probablemente el que comía de todo, cuando se juntaba con sus hermanos, que Pablo los nombra más débiles, no se iba a llevar toda la comida que a él le gustaba, ni iba a agarrar del holocausto un pedazo de grasa y se lo iba a comer, porque el débil lo iba a mirar y decir, ¿pero qué vas a estar comiendo? ¿Cómo vas a estar comiendo eso? Probablemente él se iba a retirar aparte y iba a comer eso en otro momento, en otro lugar. Y no con aquellos que entendían les podía generar tropiezo. ¿Por qué? Porque obviamente yo no quiero generar el tropiezo a mi hermano. Y no quiero mostrarle, mirá qué libre soy. Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo frecuento esto, yo frecuento lo otro. Yo consumo esto, yo consumo el otro. Yo soy libre en Cristo. ¿Por qué vivís así tu vida? El otro, que nombra débil, ve esas libertades y dice, pero es un pecador este hermano. Mirá lo que hace, mirá cómo vive. Mirá, no puede vivir así. Y después está en la iglesia y hace esto y hace lo otro. El débil. El fuerte se impone en su soberbia. El débil juzga al otro como pecador. Y Pablo justamente lo que intenta hacer es como, no, por favor, no se trata de esto. De hecho, si ustedes pueden meditar un poco en esto, si piensan en los 10 mandamientos, vamos un poco más al tema de la ley. Lo que está por fuera de la ley, que la Biblia, vamos a decir, no acota con claridad, queda conciencia de cada uno delante de Dios. Y en eso yo no les puedo imponer a ustedes mis puntos de vista personales, porque yo si no estaría siendo como esos fuertes que quieren imponer su forma de vivir. En cuanto a bebida, en cuanto a comida, en cuanto a gustos, en cuanto a arte, en cuanto a música, en cuanto a lugares que frecuenten, en cuanto a decisiones que tomen, cada uno esté plenamente convencido de lo que aprueba. ¿Eso quiere decir que vamos a hacer cada uno lo que quiera? No. Confiamos que cada hijo de Dios va a querer vivir conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Pero a unos les puede llegar a hacer tropiezo ciertas cosas que para otros no es tropiezo. Entonces no tenemos que imponer nuestras libertades a los otros y tenemos que respetar las limitaciones de los otros. Y cuando nosotros tenemos limitaciones que vemos a otros en mayores libertades, si entendemos que ellos se sienten en libertad, no podemos venir a querer colocarlos dentro de nuestro sesgo de libertad. Eso es lo que Pablo intenta corregir a los romanos, que si se ponen a pensar, es tan lógico que le escriba esto de los romanos, y romanos convertidos incluso, ¿no?
Me imagino que personas que elocuentes, venían de una vida de idolatría tremenda, tendrían una cantidad de formas de ver la vida, de tratar de llevarla adelante distintas entre unos y otros. Y bueno, Pablo tenía que comenzar a corregir. Y Pablo incluso aclara, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Al fuerte le dice, por favor, que tu libertad no sea el tropiezo de un hermano débil. Pero no le dice al débil, juzgá a tu hermano que es fuerte, está haciendo algo que te está generando tropiezo. Demandale que no te haga tropezar. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. El 22 dice, ¿tienes tu fe? Eso me maravilla. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo, cuando el Señor salió a nuestro encuentro, las cosas cambiaron para siempre para nosotros. Y comenzamos a buscar vivir para agradarle a Él. Siempre terminamos viendo que todo termina radicando en la condición del corazón pecaminoso y los problemas son internos. Pero acá una de las cosas que a mí me llamó la atención es que Pablo habla de débiles en la fe. Si ustedes prestan atención, a mí me gustó mucho, yo lo marqué ahora acá, cuando nuestro hermano comparte el principio de Efesios y lee el versículo 12 y 13, en realidad, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Dios dio los dones a la iglesia. Y dice, el fin de esto, ¿por qué hay dones dados a la iglesia? ¿Por qué están estos ministerios dados a la iglesia? Para crecer hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14, miren lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Una fluctuación, un movimiento, una inestabilidad, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, un niño fluctuante, una persona débil, sin conocimiento, una persona inmadura, que cualquier cosa que le puede decir puede afectar su vida. La intención de los dones dados a la iglesia es que los dones dados a la iglesia edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos todos crecer en la plenitud de Cristo. Ahora, a los romanos les escribe como débiles en la fe, a los de Éfeso acá les nombra para que nos ministre el Espíritu Santo a través de estos regalos de Dios para la edificación y no ser más niños. Y si ustedes leen, a ver si lo tengo acá, 1 Corintios capítulo 3, un poquito más adelante, Pablo vuelve a hablar de esto. Porque si ustedes ven la primera carta, o sea, cuando leímos Romanos 14, ¿cómo podemos decirlo? Pablo está, en principio, defiende, vamos a decirlo así, al débil en la fe. Porque el propio dice, reciban al débil en la fe. Pero no para estar discutiendo con él. O sea, no me puedo poner... ¿Saben qué ejemplo podemos hacer? Es como hablarle a un hombre adulto. ¿Vieron esos hombres que se ponen a discutir con los niños? No les pasa al padre con sus hijos en su casa, ¿no? Y la esposa ya. Pero te pones a pelear como si fuese... ¿No? Bueno, no hay que aclarar eso. Pero, ¿vieron que pasa eso? El adulto se pone a la altura del niño y discute y se enoja como si fuese un niño más. Bueno, lo que está diciendo Pablo es eso, no sean como niños, no pueden ponerse así, a esa altura. El maduro no puede ir, vamos a decir, bajar en el sentido de madurez.
tiene que bajar en humildad, ¿no? Tiene que uno bajar en humildad, sí, tiene que ser más humilde, tiene que bajar el orgullo, tiene que bajar la soberbia, ¿no? La altivez, tiene que bajar en eso, pero no puede bajar en la humildad, ¿verdad? Tiene que ser mayormente humilde para poder entender al niño. Tiene que entender la inmadurez del niño, tiene que entender que el niño está en una etapa, que el niño está en un proceso. Entonces, el adulto no se puede poner a la altura del niño para discutir con el niño. Eso es lo que le decía a los romanos. No lo reciban para contender, para discutir con ellos. No le quieran meter lo que ustedes con años y años tuvieron que aprender en un tiempo, porque no tienen que recibirlo para eso. Ahora, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 3, miren lo que les dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Lo que al principio les habló como fuertes a los romanos, acá les dice, son niños en realidad, ustedes se creen fuertes, se creen maduros, andan como hombres, pero vean sus reacciones, demuestran inmadurez. Eso es lo que les dice, no podemos darle un alimento aún más sólido porque no son capaces. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolos, no son carnales. Porque diciendo el uno, dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son las mismas cosas. Maravilloso. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, al comienzo del Romano, o sea, Romanos 14, cuando vimos, defiende en primera instancia los dedos y la fe, pero también nos exhorta a no jugar al que se ve como fuerte, como maduro. A los Corintios le dice de primera que esos fuertes que se creen fuertes, hombres maduros, son unos niños. Es más, yo creo que hay un verso que me llamó más la atención. A ver si está acá. En el... En el verso 18, si no me equivoco. Acá, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, fíjense cómo jactarse de la sabiduría, de lo que uno entiende, es pecado. Es pecado. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué? Porque pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Luego, quiero mostrarles otro texto que habla de lo mismo. El autor de Hebreos en el capítulo 5. Esto es todo quiero que vean esta comparación como Pablo por momentos al maduro le dice hombre fuerte, por otro momento le dice que es un niño. Al débil lo reconoce como niño y como inmaduro propiamente dicho, pero hay que cuidarlo, pero a su vez ese niño puede mostrarse, puede mostrar su maldad, vamos a decir. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Acá el autor de Hebreos dice, acerca de esto, de lo que viene hablando en el capítulo 5, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí vuelve a colocar
a personas que ya tendrían que ser maestros, pero como niños. ¿Por qué? Porque las palabras que ellos entienden, o escuchan, o hablan, o las que manejan, ellos no son expertos en ellas, son inexpertos. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice abajo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo es que se alcanza madurez? Ahí lo tienen revelado por Dios. Para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La palabra de Dios te hace madura, o te hace maduro como persona, si vos la usás en tu vida, si vos te ejercitás en ella. Si vos no te ejercitás en la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios, no vas a alcanzar madurez. El usar la palabra de Dios hace que los sentidos sean ejercitados para entender lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué le pasaba a estas personas? Tenían años en el Evangelio, pero eran inexpertos en la palabra de justicia. Eran niños, inexpertos, niños inmaduros. Es lo que quiere decir, niños inmaduros. Como cuando estábamos hablando de Corintios, como cuando Pablo hacía referencia a Romanos 14, a los débiles en la fe. Ahora, yo me imagino que estos hermanos de años, que tendrían que ser maestros, pero aún consumían leche y no alimento sólido, por algo se encontraban de esa manera. Por algo estaban de esa forma. Así también los que con tiempo, alcanzando cierto conocimiento, como a los romanos, se creían y entendían ser fuertes, imponían sus libertades en Cristo, o discutían sobre esas libertades con los débiles en la fe. En conclusión, si ustedes leen los textos con tranquilidad y se toman su tiempo, si me entendieron todo lo que pude compartirles, tanto los débiles en la fe que presenta Pablo, los fuertes que presenta Pablo, los niños que enseñan Corintios, los niños que enseñan autor de Hebreos, está hablando siempre de personas inmaduras, con mayor conocimiento o con menor conocimiento, con mayores debilidades o con mayores seguridades, pero inmaduros igualmente, niños. Y hay algo que me llama la atención, porque Pablo también dice a los corintios que sean como niños en cuanto a la maldad, ¿no? Inocentes, es lo que le dice Pablo. Sean inocentes, sean como niños. Ahora, maduros en el modo de pensar. Sean como niños, ¿en qué aspecto? Como niños en la inocencia, no en la inmadurez. Y me hizo pensar eso, en los niños, no en la inocencia del niño, sino en el niño débil, y eso me hacía meditar mucho en mi otro trabajo, vamos a decir así. Porque no me canso, o sea, llega un momento que ya uno no se cansa, está acostumbrado a ver cómo los niños llegan al local y son los niños quienes dirigen a los adultos. De una manera tan astuta y hábil, y uno lo va a ver al niño y lo ve débil, lo ve inmaduro, lo ve inocente, pero hay algo que en el niño está como están todos nosotros, y es el pecado. Y esos niños, que obviamente a mí me hacían pensar en paralelo a la vida cristiana y a las personas que pueden ser inmaduras en sus formas de vivir. Esos niños, fíjense la astucia de esos niños, porque el niño llega y el niño inconscientemente, pero el niño sabe que es débil, sabe que lo ven como niño, sabe que necesita hacer o qué decir o cómo colocarse para llamar la atención del adulto que tiene a cargo. Y vence en su debilidad al que se cree fuerte y maduro. Dicho de otra manera, el niño, el hombre débil, es como el de Romanos 14, que en su debilidad, diciendo yo soy débil, esto no lo hagas, imponía sus reglas de vida para que los demás
se sometan a ella. El débil de Romanos 14 es ese niño débil, pero que habita el pecado en él y que impone desde sus debilidades, sus limitaciones al otro para que se sujete a ellas. No juzgues al otro en sus libertades, le dice Pablo a los romanos, a los que se muestran débiles. Ahora, se lo puedo poner desde otro lugar. Y yo pensaba un poco sobre esto. ¿Quiénes podrían ser esos débiles o a quién podríamos hacer referencia a personas así? Me acordaba de los fariseos, por ejemplo. Que los fariseos colocaban una cantidad de reglas, una cantidad de parámetros que nadie podía soportar ni llevar sobre sus hombros, pero ellos no movían ni un dedo para hacerlas. ¿Por qué se las imponían a los demás? Y bueno, probablemente los demás tenían mayores libertades, una conciencia más tranquila, una conciencia más libre, y ellos quizá no pueden alcanzar eso, no soportan ver eso. Todos tienen que vivir bajo los parámetros que colocamos. Se tienen que sujetar y someter a la forma en la que nosotros presentamos. Porque haciendo eso nosotros vamos a estar tranquilos y nos vamos a sentir que está todo bien. Eso hace un niño malcriado. Eso hace un adulto malcriado. Eso hace una persona inmadura. Ahora, a mí más allá de por qué lo haga, me preocupa el por qué uno reacciona muchas veces así, y es así con los demás. Meditando en el corazón de uno, meditando en la vida de uno, meditando en los años que uno pudo haber vivido, en las cosas que pudo haber vivido, llegué hasta mi niñez y pensé qué cosas me limitaron en mi niñez o qué cosas sucedieron en mi niñez para limitarme en mi crecimiento como persona, como individuo. Y si puedo abrir un poquito mi corazón para que pueda ser de ilustración para ustedes, pensaba en mi niñez y les cuento algunas cosas. Por ejemplo, de niño, cuando a los 3, 4 años, cuando ya comencé a darme cuenta de la realidad, me daba mucha vergüenza sacarme la remera porque tengo una cicatriz que va de lado a lado de mi cuerpo, porque yo crecí con mis intestinos de acá abajo del corazón hacia abajo, todos en lugares intercambiados. Entonces cuando nací tenía una obstrucción dentro de mi intestino y casi muero, estuve en ese intestino mucho tiempo. Entonces eso tuvieron que operarlo y para un bebé tuvieron que sacar todo y la operación fue demasiado grande, entonces la cicatriz fue muy grande. Lo cual a mí cuando empecé a crecer me empecé a dar cuenta que eso me daba mucha vergüenza, me sentía diferente a los demás. Cuando empezaba a llegar a los 9, 10 años, que empezás a hacer amigos, a juntarte con amigos, me di cuenta que era muy blanco y que mis venas se veían en mi pecho y me daba mucha vergüenza porque obviamente eso era también un motivo de burla. Cuando seguí creciendo me di cuenta que tenía una pierna que no estaba tan bien como la otra y me di cuenta que tenía problemas de circulación. Entonces hacían 30 grados de calor, igual yo andaba de pantalón, todo sudado, no podía más. Pero me daba tanta vergüenza porque de repente me decían, ¿qué es eso? ¿Es un asco? ¿Qué te pasó? Cuando llegué a la adolescencia, ya a los 9, 10 años, 12 años, me di cuenta que tenía un canino que estaba muy alto y sobresalía de tal manera que me daba mucha vergüenza. Y yo no sé cómo pasó, pero creo que fue tanto lo que lo empujé para el lugar que lo terminé colocando en el lugar que estaba, de la vergüenza que me daba reírme. Yo veo mis fotos de la adolescencia y preadolescencia y era así. Espantoso. Espantoso. Siempre que veo a personas que tienen dientes que no son los que maravillosamente te venden en la tele y sonreír, porque la sonrisa no son los dientes que tengas o no tengas, o te estés cambiando para un lado o te estés cambiando para otro. Es lo que está acá adentro. La libertad que tenés es la que muestras en la cara. Amén. Entonces no importa cómo luzcas exteriormente, porque eso puede iluminarse o no según lo que haya dentro de uno. Si Cristo está en vos, tenés que encontrar esa libertad. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a Cristo con todas esas limitaciones y me encuentro libre en Cristo, pero como me da vergüenza mostrarme porque no puedo, porque no me acepto, porque me rechazo, y comienzo a imponer a todos ustedes mis temores? Y les digo, como conozco hermanos, no de esta congregación, que amo, y ellos saben muy bien, porque yo no estoy diciendo nada que no yo se les haya visto, de que limitan a lo que tienen alrededor porque tienen temor, de que los demás disfruten de libertades que uno no puede mostrar y no puede tener. Hace muchos años, tenía 18 ya, porque ya trabajaba, conocí una señora que había sido mamá joven
Y ella tenía también un complejo, porque lo que estoy hablando son complejos, cosas de nuestra vida que nos condicionan y nos incomodan a la hora de vivir. Y muchas veces esas incomodidades personales las transmitimos a los demás de diferentes maneras. Por eso les leía un poco cómo actúan los débiles frente a los fuertes y cómo los fuertes también actúan sobre los débiles. Nacen del corazón pecaminoso, de las malas decisiones, de las cosas que les tocaron vivir. Muchas son externas. Vos decís, sí, pero yo fui así porque se burlaron de mí, pero otros se burlaron de él y no reaccionaron como vos. Es la forma en la que se paró tu corazón frente a la situación la que condicionó. El culpable es lo mismo. La carga de una responsabilidad, vamos a llamar. Porque hay otros que tienen problemas con el tema de la culpa. Lo primero que te enseñó, yo tengo la culpa. Cualquier conversación, yo tengo la culpa. Pero no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidades. Y la forma en la que uno responde a eso es responsabilidad de uno. Y esta señora era una mamá joven, pero era señora al fin. Había tenido su hija muy joven. Y cuando ella tuvo su hija, ella, como capaz que a muchas de ustedes le pudo haber pasado, tuvo que rehacerse o intentar rehacerse como mujer porque ya no se aceptaba a sí misma por su cuerpo. Y quizá, capaz que a ustedes le digan, bueno, eso no es nada, pero para ella le condicionó todo su andar, porque su vientre se metió hacia adentro como si fuese una gran pasa de uva y se rechazó de alguien más durante todos sus años. No tengo duda de que el sentimiento que experimentó es el mismo que yo experimenté durante mi niñez y mi adolescencia, hasta incluso cuando conocí a mi esposa, y decir, ay, si me tengo que ganar un momento la remera delante de ella, el día que me case, ¿qué hago? Esos miedos que tenés que enfrentar, esas libertades que quizás encontrarse en Cristo, y dicen, no, mejor no, vamos a vivir así, vos dormís en un cuarto, yo duermo en otro. ¿No? Ahora, cuando llegas a Cristo, Dios nos hace libres y comenzamos a encontrar una libertad que antes no encontrábamos. Pero ¿qué pasa con el legalismo del corazón? Miren esto. Yo podría haber llegado a Cristo y decir, maravilloso, santidad, todos cubiertos, no hay que mostrar nada, acá soy Gardel, me voy a sentir re cómodo. Voy con pantalón todo el año, había que ir con pantalón de vestir o vestido formal, todo el año no había que mostrar nada, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, listo, buenísimo, ahí me siento uno más. Y en realidad no estaba siendo libre, en realidad estaba con un complejo que exteriormente se veía como santo. Las personas pueden decir, qué hombre modesto en su forma de vestir, qué hombre santo, ¿verdad? Pero en realidad no era santo en ese sentido, que no estaba siendo libre. Yo no me estaba queriendo, no me estaba amando. No estaba viviendo el Evangelio. No estaba aceptando lo que Cristo hizo en mí, y tampoco me estaba amando como Dios me amó, sino que me estaba sintiendo totalmente rechazado, yo me rechazaba. Entonces piensen eso por un momento. Si eso le sumamos, que yo puedo encontrar comodidad, a que a la hora de empezar a relacionarme, a todos les impongo esa forma de vestir para que yo me sienta cómodo en realidad. No es santidad, eso es legalismo. Eso es lo que hace el corazón muchas veces. El corazón del débil juzga la libertad del fuerte y lo quiere hacer bajar a la altura en la que vive. Porque si vos bajas a esta altura, yo me voy a sentir cómodo. Donde sobresalgas más de lo que yo puedo, yo no lo soporto. Y para mí está mal. Para mí es pecado. Y te estoy imponiendo algo porque yo no lo puedo vivir con la libertad con la que vivís vos. Así conozco tanta gente. Y en esto medité tanto. Yo anotaba algunas cosas pensando en esto, ¿no? Durante tantos años. Ejemplos aplicables, por ejemplo. La persona que no le agrada su físico, ¿no? No logra amar el cuerpo que Dios le dio, puede llevar a su corazón que busque reprimir y suprimir, no solo en uno, sino en los demás, lo que la misma persona no lograría, o no tiene, o no podría buscar. Y trata que todos se eviten de cierta forma, la forma en la que se visten, o busca, ¿no? No porque busquen que los demás tengan cierta modestia en la forma de vivir y santidad, sino porque no puede soportar que otros encuentren la libertad con que la persona no puede vivir o se siente incómoda.
Eso es una falsa santidad, es una falsa forma de modestia, no es la verdadera modestia. Otra de las cosas que pensaba del corazón legalista, ¿no? Y acomplejado, los que no pueden, de repente, no pueden vivir, o lo que no pueden tener, o lo que tienen y le hacen sentir incómodo, porque en definitiva eso es un complejo, tener algo que a uno lo hace sentir incómodo. Como te hace sentir incómodo, dice, no, esas personas o esos corazones buscan imponer que los demás no lo muestren, no lo vivan, no lo disfruten, no lo manifiesten. Aparentan un celo santo, pero es solo amor propio. Se pueden vestir de manera pudorosa, de manera que no parece que denoten, o hasta que parecen que denotan santidad, y quizá muchos alaben, ¿no? Esa forma de verse, hasta pueden pasar desapercibidos en su forma de vestir, pero la realidad es que como no están conformes con lo que les ha tocado, buscan que nadie disfrute de lo que Dios les ha repartido. No es santidad, es legalismo disfrazado de ustedes están todos mal, todos tienen que cambiar, pero mi corazón no. Eso es lo que hace muchas veces el corazón legalista. Ahora, hay muchos más complejos. Quizá no sea en el cuerpo, ¿no? Hay otros que son en las actitudes frente a la vida. Hay personas que se sienten incómodos frente a otros que viven alegres, o se sienten incómodos frente a sentimientos que otros muestran de libertad, o se sienten incómodos cuando otros manifiestan alegría, o se sienten incómodos cuando otros en esa libertad disfrutan. Y no va a faltar que ellos tienen que traer a tierra esas alegrías, a su territorio. El territorio es gris, el tuyo es multicolor. Yo te tengo que sacar los colores de tu vida y traerte a mi territorio para que vos sepas que acá es donde podés estar bien conmigo. Porque si vos estás acá, yo me voy a sentir incómodo. Eso también hace el corazón muchas veces. Las personas que viven así, que vas a ver que sus comentarios siempre tienden a ser grises. Otro ejemplo puede ser aquella persona que no sabe hablar en serio, otro tipo de complejo. No sé si les toca a ustedes o conocen. Personas que tienden siempre a estar riéndose, siempre tienden a todos ser un chiste o una gracia, buscan por todos lados siempre la risa y no permiten nunca que hayan diálogos o charlas serias. Entonces tratan de mantener a todos en esa misma sintonía. No se puede hablar de forma madura, seria, no puedo tener un tema serio. Tengo familia, incluso tengo solo una persona en mi mente en este momento que creo que en años que nos conocemos de toda la vida, nunca nos pudimos sentar, creo que si fue una vez, fue mucho hablar serio. En mesas familiares, en comidas a solas, en momentos más reducidos, pero nunca con seriedad. Siempre con un chiste, con una risa, con una gracia, siempre contando. ¿Te acordás cuando digan jajaja y no sé qué jajaja? 4 horas sentado en una mesa y todo pavadas, todo cosas que no. Y no puedes traer el tema serio en la mesa porque no saben hablar con seriedad, no saben mostrarse de manera seria. Tienen un sentimiento, ellos cuando empiezan a ver que las personas empiezan a poder tener charlas serias, se empiezan a sentir incómodos, son personas inseguras. Entonces tratan de llevar a todo el mundo a su terreno de seguridad. Eso también es un complejo. El complejo de inferioridad, las personas que se sienten siempre inferiores que los demás, siempre se sienten menos que los demás, siempre se sienten que no pueden. Personas sumales, complejos de inferioridad que siempre buscan que a todos les caiga bien, todos tienen que estar bien con él, todos tienen que hacer todo lo que... Porque yo tengo que hacer todo lo que me pidan, yo quiero hacer todo lo que me digan, donde esté yo quiero ir, porque siempre me siento menos. Existen esas personas por todos lados, complejos de inferioridad, un complejo. ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué se sienten menos? Y bueno, siempre vamos a volver al principio. Su niñez, su vida, condicionó nuestras vidas, lo que vivimos, lo que crecimos, nos condicionó. Pero aún en Cristo, muchas personas no entendieron que fueron libres. Entonces, esa persona, en vez de vivir en su libertad, con que Dios le dio un 30 y quizás no un 60, un 100 por uno, y vivir en ese 30 con alegría y con gozo, trata de agradar a todos los demás y a mostrarles a todos una vida que no es la que vive. Y ahí creo que, miren, la mayoría de los adictos a las redes sociales tienen complejos de inferioridad en mayor o menor medida, queriendo aparentar una vida de felicidad que no viven, que no llevan, que no tienen.
Después, por otro lado, tenemos el complejo de superioridad. Aquel que, como el fuerte de los romanos, ¿no? Cuando ve a un débil, lo único que sabe hacer es dejarlo ahí abajo. En el momento que subas un poquito, te tengo que decapitar. Porque yo no me voy a sentir cómodo si hay alguien que puede igualarme o pasarme. Vos tenés que estar igual o por abajo mío, pero si estás igual, yo soy mejor. Complejo de superioridad. Personas que tienen un ego enorme, una soberbia enorme. Les cuesta reconocer que pecan, les cuesta reconocer que tienen faltas, les cuesta cambiar. Ese es el complejo de superioridad. Fíjense en un cristiano que puede estar padeciendo esto. Y que, en vez de tratar su corazón, imponga a los demás. Es como si yo le dijera, bueno, yo sufro el complejo de superioridad. Entonces, les voy a enseñar la palabra hasta acá. Porque si llegan a saber más que yo, les voy a decir mejor, que no lean nada y absolutamente escuchen lo que yo les enseño. Porque si leen algo o entienden algo más que yo, quizás puedan saber más que yo. Y no puede ser así. Eso es un complejo de superioridad. Y Cristo nos hizo libres. Y todos somos diferentes. Otro complejo, por ejemplo, tengo millones de complejos que puedo compartir. Bueno, pensaba esto, ¿no? ¿Vieron? Como les decía al principio, ¿vieron los niños cuando el niño malcriado, que conoce su debilidad y sabe cómo manipular al adulto, usa su debilidad para llevar al terreno del adulto a lo que el niño desea, a lo que el niño quiere, y termina cediendo el adulto. El adulto no es tan fuerte como cree. Bueno, así pasa en la vida espiritual también. El inmaduro, el débil, que sufre, porque está sufriendo esa persona. Yo lo que quiero que entiendan esto, que no es un rezongo para que tenga un complejo, sino para que sepas hoy que está sufriendo. Que si vos llevas a las personas al plano en el que vos vivís para estar cómodo, no vas a salir de eso y se te va a ir la vida viviendo en esos complejos. Sometido uno a esos complejos. Pero miren que hay de todo. Yo puedo decirle millones. Y de estos que estoy nombrando, yo creo que ustedes pueden examinar su vida en qué cosas se sienten incómodos. Por ejemplo, no sé, pienso ahora, ¿no? Algo que me pueda pasar a mí si lo potencio. A mí, por ejemplo, no me gustaría que las cosas que hago... no, quiero, a veces como intentaría mostrarle a los demás que yo sé que no estuvo tan bien. Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, te invito a comer y digo, mirá que no quedo tan bueno como lo hago generalmente. Quiero que sepas que soy mejor que esto, pero no me salió tan bien. Parece humildad, ¿no? Pero en realidad soy una persona inconforme. Soy inconforme. Y incluso hay personas que luchan tanto con eso que todo lo que hagan en su vida siempre van a encontrar un error, un pero, un algo. Y viven en ese estado. Y es espantoso que puedan vivir así. Ahora, volviendo a los textos que leímos, Pablo dice, son como niños, cristianos, que no son como niños inocentes en cuanto a maldad, sino en cuanto a inmadurez, con una cantidad de actitudes que demuestran como no buscan crecer, sino que los demás no crezcan. Eso es algo que me preocupa muchísimo. No crecer y buscar que los demás no crezcan. No buscan vivir y disfrutar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sino esclavizar a los demás en sus propias limitaciones, a sus propios complejos no resueltos. Debemos recordar que para los que algunos es pecado, para otros no lo es, porque siempre apunta al corazón, a la conciencia y no a la situación u objeto al que muchas veces nos estamos condenando. Nada pecaminoso en sí mismo. ¿Qué te está diciendo Pablo? Que las situaciones, las cosas, lo que se come, lo que se ve, lo que se frecuenta, lo que se escucha, lo que se hace, no es pecaminoso en sí mismo, sino que es el corazón y la conciencia que hace que algo para vos sea pecado y para el otro no. Que para vos te da tropiezo y para el otro no. Y el otro, porque no tropieza, va a abstenerse delante tuyo. Pero él puede seguir disfrutando esa libertad. Y sí, Cristo lo hizo libre. Y si Cristo lo hizo libre. Si yo tuviese que imponerles la forma en la que yo vivo,
No estoy siendo cristiano, estoy siendo legalista. Si yo tengo que poner toda la forma en la que yo he visto, la forma en la que yo disfruto, la forma en la que yo escucho, la forma en la que yo frecuento, los lugares que veo, si yo tengo que decir, estos canales miren, estos canales no miren, esto escuchen, esto no escuchen, esto hagan, esto no hagan, estoy imponiéndole mi forma de vivir la vida con respecto a mis limitaciones y mi conciencia delante de Dios. Ahora, muchas veces, esto no quita que el que sabe que tiene ciertas libertades no puede ostentarlas para hacerle tropiezo al que es débil. Entonces muchas veces te vas a tener que abstener, como en mi caso, y como debe ser tu caso muchas veces, de hacer ciertas cosas delante de otras personas para no generarles tropiezo, de evitar lugares o evitar fotos o evitar salidas o evitar comidas o evitar una cantidad de cosas delante de otros, música para que no tropiecen. Yo creo que es una tarea de todos empezar a mirar hacia uno. Como les decía la vez pasada, aprender a mirar nuestra condición y no poner nuestros ojos en el error ajeno. Mi palabra, no la palabra de Dios, mi palabra no es ley para tu vida. Ni tus palabras son ley para mi vida. Entonces es tan importante empezar a entender eso desde el respeto, desde la educación. Yo creo que así vamos a poder vivir de una manera mucho más sana, con menos heridas, más santa. Y qué bueno que ustedes puedan ver su corazón y decir, yo tengo que pedir ayuda en esto, yo no me puedo quedar acá, yo me siento incómodo con esto en mi vida. A mí esto no me gusta de mí y tiendo a hacer eso. Tiendo a poner a la gente en ese lugar o tiendo a buscarlos, a bajarlos a mi realidad en vez de aceptar mi realidad. Cuesta tanto aceptar el error porque no estamos hablando de que, como les decía hoy, los complejos que nos quedan de la vida que transitamos, los complejos no resueltos, vamos a decir, en un corazón que no está buscando la santificación, son un arma mortal para la muerte espiritual de uno y de los que están alrededor. No sé, quizá a veces pienso tantas cosas, pueden ser tantas cosas. Bueno, recuerdo una, cuando de los 2 años a los 7 años fui a un colegio privado. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis padres, junto con mis tíos, conocieran los dueños. Una cantidad de cosas sucedieron cuando yo era niño, y de los 2, 3 años, que era una especie de guardería privada, hasta los 7 fui al colegio. Cuando era mi cumpleaños, que festejamos en el colegio, pero también en casa el otro día o el fin de semana, no sé, esto lo tengo grabado en mi mente. Cuando venían a visitarme a casa, yo les decía que esa era la casa para festejar los cumpleaños, porque me daba vergüenza la casa que tenían mis padres. ¿Quién puso eso en mi corazón? ¿Quién me enseñó a que tenga vergüenza de la casa que tenía? Mis padres no. El pecado que moraba en mí. No me animaba a decirle, esta casa chiquita acá que ven acá, esto sí, es la casa que tengo. Este terreno así, tan grande, y con tanto pasto, con tanta cosa. Porque en vez de irme a buscar en auto, como iban todos, me llevaban en un canasto y después me llevaron en una parrilla. Entonces me daba vergüenza decir que no era la misma vida que ellos vivían, que ellos tenían. Y en eso también, cuando uno en su debilidad, no crece con un sentimiento de pobreza. Y prefiero esta pobreza. Me siento cómodo, pero no, mi corazón no tiene que sentir eso. Dios me hizo mucho más rico espiritualmente. Me daba vergüenza la vida que llevaba. A veces rechazaba todo lo que me pasaba alrededor, porque claro, obviamente uno empezaba a desarrollar esos complejos, que en la adolescencia explotaron hasta que Jesús nos alcanzó. Yo no sé cuáles son tus complejos, no sé si van internamente
por cosas que pensás, si te aceptás o no te aceptás como Cristo te hizo, porque Cristo es el que nos hizo, si aceptás la vida que te toca, la casa que tenés, la familia que te puso al lado. Porque hay otro problema, que ese también me preocupa mucho. Hace mucho tiempo entendí algo, quizá les sirva, y es que yo, por ejemplo, no tengo que cambiar ni a mi esposa ni a mi hija, ni tampoco tengo que cambiar a mis padres ni a mi familia. El que cambia es el Espíritu Santo. Y yo no puedo hacer a mi esposa como mi mente puedo tener una especie de esto sería la esposa ideal. La Biblia muestra lo que sería lo ideal y yo tengo que motivar a mi esposa a que busque el ideal de Cristo y no el ideal que yo tengo. Lo mismo mi esposa para conmigo. Ella conoce todos mis defectos, conoce todos mis errores, pero si ella solamente quiere llevarme al estatus que ella podría tener en su imaginación, y si ella no alimentara su mente de Cristo para saber que Cristo puso un ideal de hombre y ella me alentara a buscar ese ideal de hombre y no lo que ella quiere para de repente, porque quizá no haya resuelto sus debilidades y prefiere llevarme a mí a su terreno para que yo no encuentre ciertas libertades. Entonces, acá me quedo cómodo, me suprimo todo esto con tal de que vos estés bien. No, la meta es Cristo. Encontrar las libertades que yo no te pude dar, porque yo no puedo, yo tengo que resolver también delante de Dios para encontrar esa libertad. Alentarte a que el ideal sea Cristo y que yo aliente a mi esposa a que el ideal sea Cristo. Todo eso hace que un hombre y una mujer en Dios comience a dejar la forma de vivir como niño y comience a ser un adulto espiritual. Y realmente no todos estamos capacitados para poder acompañar a alguien en esos procesos. No todos tenemos la integridad o la gracia o la delicadeza, si quieren decir, la sabiduría de palabra o el amor o la paciencia o la mansedumbre para poder alentar los pasos del débil, para poder hacer que el fuerte en cierto aspecto no se subleve. No todos vamos a entender la gracia de Dios cuando al que pecó ayer se lo coloque en el lugar de honra al otro día como si nada haya pasado, porque eso es perdón y gracia cuando hay arrepentimiento genuino. No todos van a entender muchas veces por qué el que parece que viene bárbaro, está ahí quieto y pasa el tiempo. El que está cerca, el que camina cerca, el que camina pegado lo va a poder entender. Y no todos van a tener y no tienen tampoco la obligación de abrirse con todos a decir todo lo que viven y lo que tienen y lo que les pasa. Porque lo primero que la persona tiene que hacer es abrirse en la intimidad con Dios. Pedirle a Dios que le ayude, que el Espíritu Santo obre, que convenza, que muestre, Señor, qué pasa conmigo en esto. ¿Por qué tiendo a imponer esto a los demás? ¿Por qué tiendo a levantar el dedo y jugar al otro? ¿Por qué tiendo a creer que esto no y que esto sí? Porque esto es no cuando yo estoy mal y es sí cuando estoy bien. Todas esas cosas son las que Pablo, a los romanos en el capítulo 14, a los capítulos en el capítulo 13, el autor de Dios en el capítulo 5, es la que está reprendiendo. Ese tipo de madurez. Ese tipo de madurez espiritual que se sigue escuchando las prédicas y dicen, bueno, lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez, porque no estoy entendiendo que se trata de mí. Jesús murió en la cruz para salvarme y dio el Espíritu Santo para obrar en mi vida. Eso es hermoso. Yo no quiero que vivas lo que te resta de vida en esta tierra, limitado por complejos que Satanás no quiere que resuelvas. No quiere que se lo entregues al Señor. No quiere que te expongas para que el Espíritu Santo te sane, para que te salve, para que te rescate de ese estado. Para que no impongas a otros tus limitaciones. Tenemos que permitirnos decir, hey, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Me burlo del que no puede hacer las cosas. Siempre el otro siempre tiene que haber alguien al que tengo que minimizar, que tengo que desacreditar, del que me tengo que reír, del que tengo que dejar de lado. ¿Por qué? Porque tengo miedo de yo no ser el centro de atención. Eso también es un complejo. Hay tantas cosas que resolver en la personalidad de uno, pero Jesús no nos dejó solos y no dejó el espíritu juzgador del mundo. Sí, del mundo, pero no nuestro. Fue el consolador a los hijos de Dios. A nosotros
El Espíritu Santo se le denomina el consolador para los hijos de Él, no el dedo juzgador. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que redarguye al mundo, al inconverso, al Hijo de Dios lo consuela. Pero no se ha dado la palabra. ¿Qué estoy poniendo la mirada? ¿En qué? ¿En cómo vive fulano? ¿Cómo vive mengano? ¿Dónde estamos? No. ¿Cómo puedo decirle al otro lo que hacer y cómo vivir si yo no resuelto mis problemas internos? Problemas internos que lastimosamente nosotros terminamos demostrándolos externamente. El cuerpo habla lo que calla uno, y esa frase tan psicológica y tan nueva era es mucho más bíblica que todas las cosas que se inventan hoy para tratar de solucionar cosas espirituales de una manera psíquica, o con pastillas o tratamientos que no sirven para nada. Cuando la persona tiene que entender que tiene una, vamos a decir, responsabilidad a la que responder y cambiar. Se les adjudica los problemas al pasado, a los vecinos, a los hermanos, al otro, al fulano, al mengano, pero no se adjudica la responsabilidad de sí mismo de cambiar. Cuando estaba armando la palabra, estos meses, ya, enero y febrero, ya estamos en marzo y recién comparto esto, han pasado tantas cosas sobre esto, he charlado con tantas personas, que en realidad tenía más pensado poder hacer esto en algún momento como una charla con ustedes, para que ustedes puedan participar, con ustedes puedan decir, a mí me pasa esto, Rafa, yo tengo esto. Yo hago esto con los demás. A mí me cuesta esto. Yo mismo me rechazo en esto. Tengo un complejo tan grande con esto. No me permito ciertas libertades por miedo a esto otro. Hay complejo también, yo espero que no les pase, ¿no? Pero de pertenecer. Necesito pertenecer. Hay personas que se sienten que no tienen un lugar de pertenencia, entonces todo el tiempo están buscando algo para pertenecer. ¿Qué? Necesito pertenecer. Si no siento que pertenezco, me siento mal, está todo mal, la vida es horrible. Depresión. Y lo impresionante de esto es que si nosotros vivimos como vivíamos en nuestra vieja vida, lo que educamos es lo que vivimos. A ver, si yo fuese una persona amargada y siempre todo lo que ustedes me van a hablar, yo le digo, sí, viste, no llovió, qué bueno. Sí, pero de noche no sabes lo que va a hacer. Te estoy diciendo que no llovió, llegamos bien, no está lloviendo, no está haciendo ruido la chapa. Sí, pero la humedad que hay, bueno. Entonces, si yo los educo así, vamos a decir, ¿no? Si mis prédicas fueran amargadas, ¿ustedes van a estar llenos de gozo? No. Ahora, en sus casas, ¿cómo son ustedes entre ustedes? ¿Cómo son con sus familias? Yo estoy con ella a veces en casa y lloro. Porque no quiero ni que respire mis malos hábitos. Las cosas que uno tiene que seguir santificando, las cosas que uno tiene que hacer. Yo creo que ella agarre ahí su Nuevo Testamento y lea y le guste, que sea algo natural, que sea algo que ella ve, que respire de mí. No la otra parte que yo busco matar todos los días. Entonces, si después yo voy a tener un pequeño reflejo potenciado, porque va a tener muchos más años para pecar si no conoce al Señor, con todas mis cosas, en formato miniatura. Tenemos que cambiar dentro. Tenemos que disponer el corazón a cambiar. Jesús, saname. Trae libertad en mí. Transformá mi vida. O se quejan ustedes ya, ¿no? ¿Con cuántos años miramos atrás y decimos, pero termino siendo igual que aquel que no quería ni ser, y termino respondiendo muchas veces como eran conmigo, termino reaccionando como eran conmigo? La culpa es porque me criaron así, la culpa es tuya, que preferiste abrazar eso y cambiar. Y más en Cristo, tu deber es presentarte al Señor para que el Espíritu Santo saque eso en vos, transforme lo que aquella transformar, cueste lo que cueste, duela lo que duela. No quiero ser así, ya me sirve ser así. No edifico. ¿Saben cuántas? A ver, Pablo después lo nombra ahí, ¿no? Habla de celos, contiendas, vanidades. Se manifiestan porque hay inconformidades en uno, los complejos de uno. El hecho de decir, por ejemplo, ¿no? El celo es querer lo que el otro tiene, desear la vida que el otro lleva, las cosas que el otro tiene.
¿Por qué nacen? ¿Por qué hay inconformidad en el corazón de uno? Inconformidad. ¿Por qué nacen las envidias? Porque un corazón que no quiero que el otro tenga eso. Lo quiero bajar a mi realidad espiritual, a mi realidad natural. No puede sobresalir. Un corazón que no busca la santificación y trae consigo este tipo de dolores. Es una bomba de tiempo para su vida, para su entorno, para la iglesia. Entonces yo los invito a que sean sinceros, a que aprovechen que el Señor nos ha unido como iglesia, a que limiten el dedo acusador, el dedo que juzga, a juzgarse a sí mismos, a mirarse a sí mismos, a que cuando mis palabras salgan de mi boca esté plenamente convencido que es para edificar al creyente, no para destruirlo. ¿Qué pasa si todos los que no están acá hoy no vinieron porque los lastimaste? Como ya ha pasado, ¿no? Una lista enorme de personas que no van a venir más, capaz, si el Señor no las trae. Por errores nuestros, yo soy el primero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Son argumentos válidos los que podemos presentar delante del Señor? Delante de las personas no hay que presentar ninguno. Delante del Señor. Reflexionemos. Ahí faltan un montón. Quizás esto lo puedan ver, quizás no. Pero si el Señor nos permitió llegar, Dios está interesado en cambiar nuestra vida. Dios no quiere que suframos. ¿A qué vas a vivir una vida triste? Si Dios te da plenitud de gozo. Una vida amargado, ¿para qué? Una vida rechazándote, ¿para qué? Una vida inconforme, una vida triste. No hay que aparentar nada, somos lo que somos en Dios y es maravilloso. Entonces, sí, yo entiendo. Me puedo sentar a escucharte y te puedo decir, yo te entiendo, claro, es lógico incluso. Pero no es correcto. No es correcto, no está bien. Disfrutá de la libertad que Cristo te dio. Y si yo puedo alentarte a que encuentres esa libertad, tampoco el extremo. Mire, yo no quiero que el que sienta que algo es pecado se esfuerce a entender que no es. Y mañana, no sé, yo pongo ejemplos personales para que por lo menos se rían. No sé, yo creo que mi esposa mañana me hace un comentario de mirá, qué bonito, fulano, ¿viste? No sé, un actor, y no sé qué, el tipo tiene, no sé, rulos. Y mañana aparezco con unos rulos, ¿viste? Me compro rizo, pantén, todo, y aparezco con terribles rulos para que me mire a mí. Esa es mi inseguridad. Y no encuentro libertad en eso, ni siquiera me gusto, pero me esfuerzo a que, por las dudas. No, la persona me está amando porque hay acá adentro, no por el estuche. No por el estuche. Entonces no podemos de repente, miren, más, para los que encuentran libertad en poder vivir con 40 grados, sin complejos internos, con pantalones o con polleras hasta abajo, sean felices, disfruten, para mí es horrible. Los que disfrutan colocándose algo corto para poder hacer respirar su cuerpo y saben que no lo buscan para provocar a nadie, conociendo sus atributos se lo guardan para su casa, disfruten. Si saben que el que tiene todo largo le es tropiezo, cuídense de no serles tropiezo. Pero que si el débil viene a imponerte, recordale que justamente está haciendo un tirano. Porque están tratando de llevarte el plano de él. Y justamente la persona que no te tiene que indicar cómo vivir. Sería más sincero que te diga, soy re débil porque vos te cortás el pelo toda la semana. Yo no tengo un mango para cortarme el pelo la semana. Me lo corto cada 3 meses. Y cada vez que tengo el pelo corto me tropiezo porque quiero sacar plata de lo que no tengo y endeudarme para poder llegar al estatus que todo el mundo muestra. Una pavada, estoy diciendo. Entonces empiezo a una vida que no es la mía, a enredarme una forma de vivir que no es la que yo tengo que vivir, y empiezo a llevar una forma de vivir que no es la que Cristo quiere para mí. Es una vida que Cristo no espera que yo tenga. Y es un asunto
asunto muy serio. Yo espero, hermano, porque esta palabra que hoy comparto, de hace meses preparando o leyendo, entiendo que es el Espíritu Santo, y yo soy el primero que puedo decir, Señor, a mí mismo me estás confirmando la palabra para compartirla. Primero porque me conozco, segundo porque lo conozco a ustedes. Conozco su lucha. Y muchas que ni siquiera me han contado. Porque los puedo ver. Porque a mí me saca a ustedes, porque los escucho muy bien. Entonces, esto no es para pegarnos. Esto es para alentarnos. Dios nos hizo libres. Disfruten. Disfruten. Amen. Amen. Vivan el Evangelio. Sean libres en Cristo. Y sean sinceros también. Cuando algo te puede dar tropiezo, sean sinceros. Si es en tu casa, puedes conversarlo. Si es congregacionalmente, puedes decirlo. Pero no imponer tu legalismo, sino encontrarte débil. Esa es la madurez. Esa es la madurez. Yo sé que muchos de ustedes evitan ciertas veces que nos juntamos, o ciertas veces que comemos, o ciertas veces que salimos, simplemente porque pueden ser tentados. Y no me lo han dicho, pero yo qué quiero decir, ¿duermo? No, velo por ustedes. Para que si es por un complejo interior, sean libres y puedan disfrutar. Pero si es realmente una forma de escapar a la vieja vida para que no sean tentados, sigan en ese estadio maravilloso. Pero no quieren imponer sus limitaciones a los demás, quieren disfrutar. ¿Sí? Yo los amo, no los estoy rezongando. Les quiero alentar a que sepan que Jesús tiene interés de cambiar sus vidas. El Espíritu Santo quiere obrar en ustedes.